Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 98, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo, 962. Althusser, la polémica antihumanística y antihistoricista. El antihumanismo representa uno de los aspectos de fondo del pensamiento de Althusser y uno de los temas que evidencian mejor su originalidad teórica en el ámbito de la tradición marxista. Históricamente hablando, observa en los años 70 Pasquale Latorre, la cuestión del humanismo ha sido un interrogante permanente en el interior del marxismo, pero en los últimos años, especialmente después de Stalin, ha representado una de las mayores preocupaciones de los intelectuales marxistas, incluidos aquellos que representan oficialmente al Partido Comunista Francés. El marxismo, que ha tenido que enfrentar, después de la guerra, con doctrinas humanísticas difundidas profusamente, especialmente en Francia. Solo hay que pensar en el marxismo existencialista sartiano, o en el pensamiento de Merleau-Ponty, de Monnier, de Lubac, de J. Moreau, de M. Nedoncel, de Teilhard de Chardin. Althusser acepta el desafío y el enfrentamiento, pero no intenta ser, como otros marxistas, una apología del marxismo en cuanto a humanismo. Al contrario, afirma un antihumanismo radical porque es teórico del marxismo mismo. El texto base del antihumanismo althuseriano está representado por el transparente artículo Marxismo y Humanismo, de 1964. En este ensayo, el filósofo francés comienza afirmando que el humanismo está al orden del día no solo entre los intelectuales burgueses, sino también entre los comunistas. Esto sucede, sea en la Unión Soviética, donde bajo el efecto de la desestalinización se afrontan nuevos temas: libertad del individuo, respeto de la legalidad y dignidad de las personas, sea en los partidos obreros que celebran logros del humanismo socialista, tratando de buscar sus títulos teóricos en el Capital y cada vez más a menudo en las obras juveniles de Marx. Según Althusser, frente a este dato no es suficiente asumir la actitud de la simple constatación. También es necesario tener el coraje de interrogarse radicalmente por sus títulos teóricos de validez. A este propósito, la posición de nuestro autor es clara e inequívoca. Él declara que el binomio humanismo-socialista encierra una evidente desigualdad teórica, puesto que en el contexto de la concepción marxista, el concepto socialismo es un concepto científico, mientras que el de humanismo es solamente un concepto ideológico. Tanto es así que Marx no llegó nunca a una teoría científica de la historia más que al precio de una crítica radical a aquella filosofía del hombre que servía de fundamento teórico de sus meditaciones juveniles. La ruptura con toda antropología, a todo humanismo filosófico, no es un particular secundario, forma un todo con el descubrimiento científico de Marx. Este descubrimiento se articularía en tres momentos teóricos indisolubles. 1. Formación de una teoría de la historia y de la política basada en conceptos radicalmente nuevos, o sea, en conceptos como formación social, fuerzas productivas, relaciones de producción, superestructura, ideología, determinación en última instancia por obra de la economía, determinación específica de los otros niveles, etc. 2. Crítica radical de las pretensiones teóricas de todo humanismo filosófico. 3. Definición del humanismo como ideología. En consecuencia, por cuanto se refiere a la metodología de investigación, se puede y se debe hablar de un antihumanismo teórico de Marx y ver en él la condición de la posibilidad absoluta negativa del conocimiento positivo del mundo humano mismo. En efecto, insiste Althusser, no es posible conocer nada de los hombres sino esa condición de deshacerse del todo del mito secular del hombre. Cualquier pensamiento, pues, que se remitiera a Marx para instaurar de un modo u de otro una antropología o un humanismo filosófico, no sería teóricamente otra cosa más que polvo. Pero prácticamente levantaría un monumento de ideología premarxista que pesaría duramente sobre la historia real y podría arrastrarla a un callejón sin salida.
Una vez sentado que el humanismo es ideología, para la particular manera altesuriana de entender este concepto, puesto que no expresa más que una relación imaginaria de los hombres con sus condiciones reales de vida, o sea, algo que no posee una función descriptivo-cognoscitiva, sino solo práctica en cuanto síntoma de una determinada voluntad de acción conservadora, conformista, reformista o revolucionaria. Nuestro autor vuelve a la cuestión del humanismo socialista, afirmando que este último es el fruto de un tratamiento ficticio de los problemas reales, que sirve como sustituto de una teoría insuficiente. En otras palabras, puesto que el humanismo, desde el punto de vista de Althusser, es siempre y en todas partes una autorrepresentación ideológica ilusoria de la praxis social, incapaz de dar a conocer a los agentes reales su situación objetiva dentro de las relaciones de producción, los temas del humanismo socialista que se debaten en la Unión Soviética no son más que el signo de problemas históricos, económicos, políticos e ideológicos nuevos que el periodo staliniano había relegado a la sombra, pero que también ha produciendo el socialismo. Problemas que antes de ser afrontados científicamente en el plano de la teoría y resueltos materialísticamente en el plano de la práctica económica y política, son mistificados ideológicamente e idealísticamente a través de una fraseología basada en nociones metodológicamente incorrectas como el hombre, alienación, etc. El tema del antihumanismo teórico constituye también uno de los hilos conductores de Leer el Capital, el cual, contestando los presupuestos antropológicos de la economía clásica, ve en la cancelación del hombre en cuanto sujeto la condición misma de un análisis científico de la sociedad y de sus fuerzas motrices. La estructura de las relaciones de producción determina los lugares y las funciones que están ocupadas y asumidas por los agentes de producción, los cuales son solamente los ocupantes de estos lugares en la medida en que son los portadores de estas funciones. Los verdaderos sujetos, en el sentido de sujetos constituyentes del proceso, no son, por lo tanto, contrariamente a todas las apariencias, las evidencias del dato de la antropología ingenua, los individuos concretos, los hombres reales, sino la definición y la distribución de estos lugares y de estas funciones. Por lo tanto, los verdaderos sujetos que definen y distribuyen son las relaciones de producción y las relaciones sociales, políticas e ideológicas. Pero puesto que son relaciones, no se podrían pensar en la categoría de sujeto, y si por azar nos aventuráramos a reducir esta relación de producción a unas relaciones entre hombres, o sea, a relaciones humanas, se haría injusticia al pensamiento de Marx, que indica con la máxima profundidad, a condición de aplicar a alguna de sus raras fórmulas ambiguas una lectura verdaderamente crítica, que las relaciones de producción, así como las relaciones sociales, políticas e ideológicas, son irreductibles a cualquier subjetividad antropológica. La tesis altesuriana del antihumanismo teórico ha sido la más ruidosa en el ámbito de la cultura internacional. Por cuanto se refiere a Francia, entre las primeras intervenciones destaca el debate promovido por la Nueva Crítica, que tuvo su inicio en marzo en 1965 y que se alargó durante un año entero con escritos de varios autores. La diatriba acabó por implicar a los nombres más ilustres de la cultura francesa de izquierdas, de Garaudi a Sartre, de Sebe a Goldman, etc. Por cuanto se refiere al Partido Comunista Francés, hubo una encendida discusión en el interior del partido, que encontró su epílogo con la resolución de Argenteuil, 1966, en la cual se reafirmó la existencia de un humanismo marxista, aunque atado a una visión histórico-materialista y no antropológico-especulativa del hombre. Fundiendo conjuntamente preocupaciones teóricas y aprehensiones prácticas, la resolución declara, en efecto, tras las huellas de la tradición socialista, que nada preocupado por este coro de críticas, Althusser volvió sobre el antihumanismo también en la discusión de Amiens. Solo por el placer del concierto de fanfarrias ideológicas que he tenido a cambio, diré que si no hubiese sostenido esta tesis, habría tenido que inventarla. Tesis precisa que no se ha querido entender en su precisión y que ha provocado contra mí la santa alianza de todo aquello que hay de ideología burguesa
y de socialdemocrática en el mundo, y hasta en el seno del movimiento obrero internacional. A la objeción clave, según la cual el antihumanismo comportaría un desprecio de los hombres y la paralización de la lucha revolucionaria, Althusser responde que el capital está lleno del sufrimiento de los explotados, de los horrores de la acumulación originaria hasta el triunfo del capitalismo, y está escrito para liberarlo de la esclavitud de clase. Pero esto no solo no impide a Marx, sino que más bien le obliga, en el mismo Capital, en el cual analiza los mecanismos de la explotación, a hacer abstracción de los individuos concretos y a tratarlos teóricamente como simples relaciones de relaciones. En consecuencia, aún no contestando los méritos práctico-políticos del humanismo, que él admite históricamente y marxísticamente exacta, lejos de mí la idea de denigrar esta gran tradición humanística, cuyo mérito histórico es haber luchado contra el feudalismo, contra la Iglesia y contra sus ideólogos, y haber dado al hombre títulos de dignidad. Althusser insiste en que el humanismo, en el plano teórico, representa un obstáculo epistemológico permanente para una comprensión efectiva de la realidad. Un obstáculo que Marx, recuerda Althusser para concluir, ha tenido que superar invitando a sus contemporáneos a pensar de otra manera y a darse cuenta de que para liberar prácticamente a los hombres es necesario saber prescindir teóricamente de ellos. Otro tema recurrente del pensamiento de Althusser es el antihistoricismo, un término en el cual no se entiende el rechazo de la historia como tal, sino la polémica contra la interpretación corriente de tipo decimonónico de la misma. A la visión tradicional de la historia como continuum homogéneo y unilineal, o sea, como proceso temporal uniforme, dentro del cual transcurrirían los hechos, según un modelo filosófico encarnado emblemáticamente por Hegel, Althusser contrapone la idea de una serie pluridimensional y discontinua de historicidades distintas. En efecto, si la totalidad social es la unidad de un todo estructurado que implica hechos y niveles diversos, ya no se podrá hablar de un mismo tiempo histórico, o sea, de un tiempo absoluto subyacente a los acontecimientos, sino solo de secciones peculiares de temporalidad y de historicidad, correspondientes a los diversos niveles del complejo social. Como no existe la producción general, tampoco existe historia general, sino solo de las estructuras específicas de historicidad. En otros términos, sentada la existencia de una pluralidad heterorítmica de las temporalidades y de historicidades diferentes, cualitativamente y cuantitativamente distintas entre sí, no será ya posible pensar al mismo tiempo histórico el proceso de desarrollo de los diferentes niveles del todo. El tipo de existencia histórica de estos niveles no es el mismo. Al contrario, a cada nivel debemos asignarle un tiempo propio relativamente autónomo de los otros niveles. Debemos, y podemos decir, a cada tipo de producción corresponden un tiempo y una historia propia, regulados de un modo específico del desarrollo de las fuerzas productivas, un tiempo y una historia propia de las relaciones de producción, regulados de un modo específico, una historia propia de la superestructura política, un tiempo y una historia propia de la filosofía, un tiempo y una historia propios de las producciones estéticas, un tiempo y una historia propios de las formaciones científicas, etc. El hecho de que cada uno de estos tiempos y cada una de estas historias resultan relativamente autónomos no significa, sin embargo, que constituyan otros tantos sectores independientes del todo, puesto que cada tiempo y cada historia aparecen como necesariamente determinados por el modo y por el grado de independencia de cada nivel en lo particular global del todo. De allí la definición althuseriana de la existencia de la totalidad social considerada, existencia en la cual los diferentes niveles estructurales de temporalidad interfieren en función de las relaciones propias de correspondencia, no correspondencia, articulación, separación y torsión que ligan entre ellos en función de la estructura del conjunto del todo, los diferentes niveles del todo. Definición que crea la posibilidad y la necesidad de multihistorias correspondientes a cada uno de los niveles. Obviamente, en el ámbito de este modo de entender la historia, no hay lugar para algo como un sujeto del devenir. No existiendo ya la historia, no tiene ya sentido para Althusser referir el devenir social a un sujeto de la historia, o a la idea o a la razón, o a la sociedad, o a la praxis, o al proletariado o al hombre. La historia no tiene sujeto,
sino que es la combinatoria compleja de temporalidades diferentes y específicas. Es la coyuntura en la cual se estudian científicamente las historias. Rechazando toda concepción humanística y antropocentrística de la historia y rechazando las categorías tradicionales del historicismo, Althusser sostiene, en efecto, que la historia es un ateleológico, proceso sin sujeto ni fin. En particular, polemizando contra todos aquellos, burgueses o marxistas, que hacen de los hombres que los sujetos concretos de la historia y les asignan la realización de determinados objetivos y valores, Althusser proclama que una cosa es decir que los hombres resultan necesariamente sujetos agentes en la historia, y otra cosa es decir que ellos son los sujetos de la historia. Que los individuos humanos, o sea sociales, sean activos en la historia como agentes de las diferentes prácticas sociales del proceso histórico y de reproducción es un hecho. Pero considerados como agentes, los individuos humanos no son sujetos libres y constitutivos en el sentido filosófico de la palabra. Ellos actúan dentro y bajo las determinaciones de las formas de existencia históricas de las relaciones sociales de producción. En consecuencia, para hablar científicamente de la historia, es indispensable poner entre paréntesis nociones ideológicas de cualquier tipo, empezando por las habituales de hombre, sujeto, libertad, fin, progreso, etc. Y tener presente exclusivamente, como hizo Marx, las estructuras y las relaciones sociales, de las que los individuos, como hemos visto, son simples funciones o soportes. Materialísticamente hablando, la historia no tiene, por lo tanto, en el sentido filosófico de la palabra, un sujeto, sino un motor, la lucha de clases. Antihumanismo teórico y antihistoricismo forman, por lo tanto, en el universo del discurso de nuestro autor, dos aspectos interrelacionados por una única problemática. Teóricamente hablando, el marxismo es al mismo tiempo, y en virtud de la única ruptura epistemológica en que se basa, un antihumanismo y un antihistoricismo. Olvidar esta verdad significa, en efecto, según Althusser, perder de vista lo más precioso que Marx nos ha dado, la posibilidad de un conocimiento científico.